bien. Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy iniciamos con el ciclo de charlas alrededor del marco del Día Mundial del Agua en este 2021. El lema para esta celebración es el valor del agua. Cómo las personas, las comunidades valoran este vital líquido. Y bueno, no podemos entender nuestro presente sin interpretar nuestro pasado. Entonces, por eso ahora, el maestro Pedro Luna Jiménez, docente de la Universidad Autónoma de Nayarit, nos hace la distinción de acompañarnos en este inicio de ciclo de conferencias para compartirnos cómo era la problemática ambiental, cómo son los suministros de agua en el siglo XIX en el altiplano Nayarita. Y bueno, para hablar un poco del maestro Pedro Luna, pues él no solamente es historiador, tiene una maestría en antropología social, es autor de muchos libros acerca de la historia regional de Tepic y el occidente de México, de su gastronomía, de sus estructuras y también de la forma de vida de esta región o de esta comarca. Es fundador de la Cofradía, que es un grupo de amigos que tiene reuniéndose ya cerca de 21 años para este año. Y que bueno, él no solamente es el fundador, sino la base que amalgama a este grupo. Y pues bueno, para ya no decir más, aparte de todo, el maestro Pedro Luna es muy buen amigo de esta asociación. Nos congratulamos ser parte de su grupo de amistades y además nos gusta que él visualiza mucho en su conciencia, en esta parte histórica, todos los aconteceres que tuvieron que ver con las problemáticas ambientales. Él observa mucho su entorno, que es lo que facilita que pueda tener una comprensión del contexto mucho más amplia y no tan sesgada si solo se dedicara a ciertos sectores. Por eso es que lo invitamos para que nos amplíe un poquito más de este tema el día de hoy y que podamos no solamente detonar discusión, sino también podernos irnos esta tarde pensando un poco más de cómo eran, cómo se vivía y qué tanto seguimos en este presente pasando. Entonces, pues ya le dejo ahí la palabra, decirles a nuestros acompañantes que tenemos de visita en nuestra plataforma de Zoom, que bueno, pueden dejarnos un mensajito de texto en el chat o levantar bien la manita azul para que podamos escucharles cuando ya termine esta charla. Muchas gracias, maestro. Bueno, en primer lugar también muchas gracias, Paola, por estas palabras de bienvenida a estas actividades que tienen que ver con la posibilidad de sensibilizarnos de la importancia que tiene pues nuestro entorno en términos de pues de que de ahí depende en gran parte pues nuestra vida en dinámicas económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estas actividades y ahorita que señalabas estas palabras, que expresabas estas palabras en términos así de como tarjeta curricular, si se puede decir. Decías ahí de una preocupación que he tenido acerca de los temas vinculados con la gastronomía. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de la gastronomía, en gran medida nos estamos refiriendo, en gran medida estamos haciendo referencia a todo aquello que come la gente, y la forma en que lo come, y dónde lo come. En fin, comidas que son rituales para algunas comarcas del estado de Nayarit o del mundo, pero me gustaba mucho cuando yo me metí a estudiar estos temas de gastronomía, me gustaba mucho, por ejemplo, entender por qué Tuxpan puede tener unos
ciertos elementos de su gastronomía vinculados con un entorno de palmar que tiene ahí a la vuelta de la esquina. El palapar de Tuxpan, ¿no? Y cómo de ahí que se puede desprender en términos de comidas para la gente. Por supuesto que uno va a recordar la infancia en San Juan de Abajo, a las orillas del río Ameca, o a las orillas del río del Refilión, allá por la boca de Chila, con esas cauques que daban y cómo la gente fabrica, manufactura unas formas, unas técnicas para capturar esos camarones de río, y en un momento dado, eh, ¿qué es lo que se va a preparar de platillos ahí en su casa? Y al entrar en crisis estos elementos de un determinado ecosistema comarcal, pues entran en crisis esas expresiones gastronómicas. En fin, es un tema que es muy bonito y que ahorita que lo estabas diciendo, pues me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, pero entrando ya un poco en materia, quisiera comentarles que tengo por aquí a la mano un libro, un impreso, un libro que es una verdadera joya para el conocimiento de Nayarit para finales del siglo XIX. Para estos años de madurez del porfiriato, todos nosotros hemos escuchado que esta administración de gobierno de Porfirio Díaz, nomás que somos un poquito flojos para meternos a la historia y aprender algunas fechas, y decimos, no, pues Porfirio Díaz duró bien muchos años en el poder. Duró como 30 años, y para sacar las cuentas rápidas, sucede que dice uno, pues si duró 30 años y la revolución inicia en 1910, por lo tanto, esa administración porfirista, pues tuvo que haber iniciado en 1880. Y es una forma muy rápida de sacar las cuentas, pero pues no. Porfirio Díaz inicia con un primer periodo de gobierno del 76 al 80, de 1876 a 1880, le deja 4 años de gobierno al general Manuel González, que hace todo un proceso de cambio en el país en términos de modernización económica. En esos 4 años, por ejemplo, si dice uno, un referente importante de la administración de gobierno de Porfirio Díaz fue la construcción de ferrocarriles. Pues el 80% de la edificación de ferrocarriles tuvo que ver con los 4 años de administración del general Manuel González. Bueno, y entonces, en ese proceso de cambio, de modernización que se estaba viviendo, y que el territorio de Tepic, hay que recordar que Nayarit es una entidad libre y soberana a partir de 1917, sucede que ese proceso de cambio, de modernización que se estaba viviendo en el territorio de Tepic, va a traer cambios, no únicamente en que hay un proyecto para vincular a San Blas con Tampico por vía férrea. Hay un proyecto de modernizar la aduana de San Blas. Por favor, cuando vayan a San Blas, fíjense enfrente, voy a hacer comerciales, enfrente del Hotel Flamingos está un edificio ahí que ya estaba cayéndose, y con espátula como que lo levantaron y edificaron ahí actualmente una biblioteca y algunos servicios municipales. Pero esa fue lo que iba a ser la nueva aduana de San Blas a partir de que se conectara por ferrocarril con el puerto de Tampico. Pero si ustedes se fijan, el Hotel Flamingos, por favor, cuando vayan ahí, aunque no vayan a hospedarse, pero
pero vean ese inmueble, se sale del entorno arquitectónico de las habitaciones, de las moradas en general del puerto de San Blas. Se sale de ese entorno arquitectónico, nomás porque no está raya aquí para que luego me llamara la atención. Pero ¿saben qué? Sucede que en la fachada del inmueble hay una fecha que dice 1883. Bueno, esa era la oficina del cuerpo de administración del ferrocarril, se le llamaba Ferrocarril Central Mexicano. Y ahí estaba el cuerpo de administración. Después la compra ese inmueble una firma muy importante conocida como la Casa de Delius, la Delius Meyer Company, Delius Hildebrand Company, compran ese inmueble y con los años fue cambiando de propietarios hasta transformarse en lo que es actualmente. Pero bueno, ese San Blas, esa es una arqueología de ese San Blas que está cambiando, pero dijera la gente de antes, eso tómenlo como una muestra de, como la gente de la costa, que para ver si la sandía está buena, con que le saquen un triangulito y lo sacan, lo ven, lo huelen y lo dicen, me la llevo o no me la llevo. Esa es una muestra. Tepic está cambiando y está cambiando prácticamente el país en su conjunto y el territorio de Tepic también en su conjunto. Bueno, y sucede que en ese ambiente de cambio, que también es cultural y que también es intelectual, etc., un señor que yo quiero conocer un poco más de su biografía, un señor que radicaba aquí en Tepic, pero que no era originario de aquí, y que trabajó mucho tiempo en la administración pública, permaneció soltero, no contrajo nupcias después de las nupcias, y él se llamaba Julio Pérez González. Trabajó mucho para la administración pública, inclusive era muy reconocido como un intelectual así de mucha seriedad para ese entonces. Julio Pérez González. Y por los años de 1890, en plena madurez de cambios, de modernización que se está viviendo, el general Leopoldo Romano, que era, trasladémoslo, era como la administración de Porfirio Díaz en el territorio de Tepic, Leopoldo Romano le encomienda que elabore un material que sirva como para orientar a los viajeros cuando llegaran a Tepic y que quisieran invertir. Les llamaban almanaques, les llamaban, tenían un nombre que ahorita lo voy a recordar. Y entonces se le encomienda a don Julio Pérez González, y ándale que al amigo se le pasa la mano. Por cierto que Julio Pérez González estuvo trabajando como administrador de obra en lo que ahora es el Palacio de Gobierno y que antiguamente era la vieja penitenciaría. Él era como administrador de la obra de parte del gobierno. Bueno, era todo un personaje. Le dicen, oiga, haga este material. Y de ser como un directorio, ese es el término, un directorio para los viajeros que quisieran conocer qué ondas con esta región, se le pasa la mano y cuando menos se acuerda, el tipo saca un ensayo, saca un libro. Cuando hablamos así en términos de páginas, hacen un boche como de cerca de 500 páginas, ¿Y qué lo tituló? Ensayo estadístico y geográfico del territorio de Tepic. Los títulos eran medios largos, pero es bonito cuando uno los cita ponerlos completos. 1. Ensayo estadístico y geográfico del territorio de Tepic, formado con datos coleccionados y ampliados por Julio Pérez González por disposición del señor jefe político del mismo territorio, general don Leopoldo Romano. Primera edición, 1891-93,
Tepic, México, Imprenta Retes, que estaba aquí en Tepic, etc. Bueno, ahora, ¿por qué para estos temas y para otros temas, por qué es tan importante? Bueno, porque si alguien quiere hacer estudios sobre qué aspectos culturales, qué estaba pasando con la educación, aquí viene como una radiografía de ese fenómeno. Total de escuelas, alumnos que atendían, etc. Si alguien quiere ver cómo fueron llegando diferentes cultivos aquí a la economía del territorio, a la agricultura del territorio de Tepic, importante. ¿Cómo llega la cafeticultura? Que el español, don Pedro Negrete, etcétera, en su hacienda de El Ingenio, que más a ratito vamos a ver un poco sobre ella, ahí se introdujo la cafeticultura por 1820 y tantos, etcétera. ¿Qué estaba pasando con la ganadería? Pero las empresas, la minería, es más, para acabar pronto, don Julio Pérez González quería con este acopio de información y con la potencial llegada del ferrocarril central mexicano, el territorio de Tepic se ponía como de pechito para que llegaran las inversiones extranjeras. Vincular San Blas con Tampico era vincularte con toda esta parte de Texas, con toda esta parte sur de Estados Unidos, por la parte esta del Golfo, ¿no? Entonces, era el potencial. Bueno, entonces, te habla de los recursos naturales, minería, los ríos, te hace un inventario de los ríos, me dice que el anfitrión actual. Ok, sí, acepto. Dice que, te reúnan ahí con tu grupo de amigos de Santiago, de todos ellos. Por favor, vean que consulten este libro. Ese inventario de recursos naturales es excelentísimo. ¿Cuántos ríos había? ¿Por dónde pasaban? ¿Y qué actividad transformadora se les hacía, que se les provocaba? Y luego dice, urge que a esos ríos hay que darles más fondo, porque esos ríos son navegables, pero urge darle más fondo. Dándoles más fondo podemos evitar inundaciones, etcétera, ¿no? Ahora, ya en el siglo XX dijeron, no, que nada de fondos, hay que subirles muros y hasta sirven de paseos, como el malecón de Tuxpan, de Santiago, etcétera, y vamos a evitar inundaciones. No, él decía, hay que darles más fondo y les podemos hacer como ¿cómo se dice?, con más aporte a la economía regional, porque pueden ser ríos navegables. Los ríos. Pero ríos y pequeñitos y grandotes. ¿Cómo los está usando la sociedad regional? Por ejemplo, para el río de Tepic, es el río Mololoa, conocido actualmente como río Mololoa, es Julio Pérez González el primero en decirnos, ¿saben qué? A estas alturas, ese caudal tan insignificante, etcétera, es el motor de esta economía. Es el motor de esta economía. No podemos explicarnos Bellavista, Jauja, La Escondida, etcétera, si no es por la presencia de este río. Pero cuando está haciendo este inventario de recursos naturales, llega a hablarnos de los bosques. Y entonces sí, dice uno, valiendo sombrilla. ¿Qué nos está diciendo de los bosques? Y pone como, yo creo que él se alarmó mucho de cómo para finales del siglo XIX
los principales bosques tepiqueños, porque estamos hablando del territorio de Tepic, estaban ya presentando síntomas de deterioro. Y él decía, por ejemplo, cómo los bosques de la costa, Santiago, Rosa Morada, la parte esta de Tecuala, etcétera, habían jugado un papel muy importante en una cuestión de explotación forestal maderable para enviar productos de esta naturaleza para Estados Unidos. Y yo a veces platico con mis sobrinos, que tengo allá, casi todos mis sobrinos andan por allá de vagos. Todo el mundo tenemos sobrinos en Estados Unidos y de tíos, etcétera. Yo les digo que en San Francisco o en Oxnard, en alguna ciudad de California, todavía debe de haber casas de madera manufacturadas con troncos, con árboles, con tablones que salieron de aquí, de Nayarit, para venderse allá. Por supuesto que tenemos estadísticas de empresas que se dedicaban a la explotación forestal. ¿Y cuántos trabajadores tenían? Les llamaban los hacheros. Y cómo, mucha atención, como uno de los artículos que tenía mucho peso en la dinámica exportadora del puerto de San Blas era la madera, y eran maderas preciosas, caobas y cedros principalmente. En San Blas había una empresa, la Dixon and Company, que tenía como unos 100 hacheros que se dedicaban a andar en esa actividad. En Tecuala lo mismo. La hacienda de Quimichis, que tanto quiere Rolando Toledo, la hacienda de Quimichis también tenía su gran aserradero para trabajar la cuestión maderera. ¿Para qué? Pues para partir del puerto de Tiacapan, de ahí sacaban toda esa producción maderera que se iba rumbo a los Estados Unidos. Bueno, ¿saben qué dice don Julio Pérez González? Dice: urge que se tomen medidas. Estamos por 1890 y dice: urge que se tomen medidas y que se ponga en práctica la ley de 1894, 1890, por ahí, que había promulgado pues en la parte esta de Porfirio Díaz, para la conservación de los bosques. No, yo no la conozco, la ley, me gustaría por supuesto conocerla, ver los artículos que contiene, pero dice que urgía que se acatara la cuestión de la ley. Dice, ¿por qué? Y luego ya empieza su discurso. Yo pienso que Julio Pérez González sería había que considerarlo como el primer, el término a lo mejor ya está pasado de moda, el primer ambientalista o uno de los pioneros intelectuales preocupados por conservar tu entorno, conservar tu medio ambiente. Dice, urge, y luego dice, ¿por qué urge? ¿Por qué urge hacer eso? Pues por esto y por esto otro. Las lluvias cada vez más irregulares, el cambio de clima, todas esas cosas que ahora nos están preocupando, alarmando, etcétera. Ya don Julio Pérez González las hacía referencia. Para la costa, dice, tremendo. Pero también se fija él en dos zonas del altiplano del estado que le están preocupando a él, dos zonas, dos áreas del altiplano tepicense, tepiqueño, que le están preocupando. ¿Cuáles son esas dos zonas? ¿Cuáles son esas dos áreas que dice, ojo, esto está alarmante?
y se refiere en particular a Jalisco. Nomás para que se enoje Pedro López González cuando alguien le diga, este pueblito ahora ya conurbado con Tepic, le pusieron el título de ciudad, dice, no, pues, ¿cuál, verdad? Bueno, entonces, él dice que el bosque de pino, toda esa parte de pino de la Sierra de San Juan, con la cual los habitantes de Jalisco, desde la dominación española, desde la época de la dominación española, tenían una gran cercanía económica para con la montaña. Es más, yo dijera, Jalisco y su montaña, hablando en términos así de su montaña, era como esta cuestión de apropiación. Nos apropiamos de la montaña. La montaña nos da madera, la montaña nos da leña, la montaña nos da quiotes, nos da una serie de frutos silvestres. A la montaña le hacemos leyendas, hay unas leyendas preciosas. Pero el problema se presentó cuando Tepic, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, digámoslo, cuando está iniciando ya el México independiente a partir de 1821, Jalisco, una aldea pequeña, un asentamiento humano muy pequeño, la población con el paso del tiempo se ha concentrado en Tepic, en torno a Tepic, después de 1821, por ejemplo, tras 1838, Jauja, 1841 Bellavista, 1845 Puga, 1850 y piquito, La Escondida. Bueno, esos monstruos de unidades de producción que me gusta mucho cuando Berecochea se refiere a ese proceso tan intenso de cambio, Berecochea dice, Tepic se convierte en el Manchester mexicano. Un proceso de modernización industrial. Llega gente a Tepic, va creciendo Tepic muy rápidamente y bueno, toda la madera, carbón y leña que se requería en Tepic se proveía de Jalisco. Toda la madera, carbón y leña que se consumía en Tepic, principalmente de pino, porque es una zona pinera, el clima, todo eso hace que sea una zona de pinos, robledales, etc. Provocó que ese uso tan intenso del bosque provocó que la distancia entre el asentamiento humano de Jalisco y donde empezaba el bosque de pino, ya maduro, se decía, o sea, ya grueso, como para explotarse, dice, así lo dice don Julio Pérez González, y eso lo tengo subrayado y todo eso, dice don Julio Pérez González, dice, a principios del siglo XIX, es decir, por 1810, 1820, por decirlo, dice, el bosque de pino estaba a 300 metros de distancia del pueblo, bien cerquitas, es decir, como de aquí a la Ciudad de la Cultura. Bueno, yo vivo por atrás de la Penal, sí, porque a lo mejor nos están viendo por allá en Nueva Delhi, yo vivo por atrás de la Penal en la ciudad de Tepic y estoy cerca de la universidad, vivo cerca de la universidad como unos 300 metros. Dice, y ahora, es decir, 1890, cuando él está sacando su libro, dice, el bosque de pino ya maduro, dice, se encuentra como a 1,5 kilómetros de distancia.
todo eso, toda esa frontera de cercanía, sucede que, dice, es por esa explotación que se le ha dado al bosque. Y luego dice, no lo dice así, pero yo lo voy a decir, dice, y entonces dice, valiendo máquina. ¿Por qué? Dice, porque uno de los problemas que tiene Jalisco desde la época de la dominación española es el suministro de agua. Y con toda esta tumba de bosque que se está llevando a cabo por una cuestión mercantil, porque ya no va a ser únicamente las familias para uso doméstico, para eso, no. Están surgiendo empresas en Tepic que están jugando un papel de comercialización para esa cuestión maderable. Empresas, verdaderas empresas. Inclusive, por decir algo, una empresa de Menchaca tenía un papel muy importante en eso. Los Derius y compañía jugaban un papel muy importante en eso, en términos de acopio de madera y suministro de madera en Tepic. Imaginémonos todo el fregadal de madera que se usó para erigir Bellavista. Imaginémonos todo el tablerío que se utilizó, que se empleó para erigir la fábrica de Jauja. Todo eso. Y para hacer las grandes fincas de Tepic, que en gran medida usaban una importante cantidad de madera. Entonces, pero luego dice Julio Pérez González, dice, ¿qué problema con el agua? Pero dice, ¿cómo le podemos hacer para resolver el problema del agua? Y empieza, él ahí en su libro te presenta un proyecto. ¿Cómo le podemos hacer para resolver el problema del agua para Jalisco? Dice, porque, dice, desde unos manantiales que están a 4 kilómetros o más por allá en la montaña, hay un manantial. Y desde allá, por medio de canoas, que son, la canoa es unos troncos de árbol que estén parejitos, les hacen una concavidad y luego postes con horqueta, y ahí lo van sosteniendo hasta hacerlo llegar a la plaza principal donde estaba una fuente. En 1850 hay una antigua fuente todavía ahí, para 1850 hay grabados de esa época y apareció una fuente afuera de lo que era el antiguo convento franciscano. Bueno, dice, pero dice, se tiene que andar reparando eso, se tiene que andar reparando, y llega la temporada de lluvias y si hay hasta un viento fuerte suele tumbarlos a esas canoas. Bueno, nada más para hacer la mosca chillar. Hay personas que estaban puestas para que llegaran a Jalisco el agua. Por eso el mismo nombre de canoas de ahí le proviene. Y dice Julio Pérez González, urge resolver ese problema. Como que él tenía mucho afecto por el poblado por muchos aspectos, que luego los voy a comentar en otra plática. Él tenía mucho afecto. Y dice, ¿saben qué? Cada año él nos presenta un inventario siguiente. Cada año se está sacando tantas cargas de carbón, cada año están saliendo tantas cargas de leña, cada año están saliendo tantos miles de metros de maderas de pino. Todo eso, dice, bueno, con las ganancias de eso, que el ayuntamiento resuelva el problema del agua. Con las ganancias de la feria que se hace anualmente en Jalisco,
que sigue siendo una de las más bonitas ferias del estado de Nayarit, por supuesto. Con los recursos que se obtengan de esa feria se puede ver el problema de resolver el problema del agua de Jalisco. No le hicieron caso a don Julio Pérez González y siguió, fíjense, siguió con un viejo acueducto, con esas maderas en forma de canoa, siguió llegando el agua a Jalisco. Por favor, cuando anden en la plaza de Jalisco, vean que hay una fuente redonda, al ratito la vamos a ver en unas imágenes, que hay una fuente redonda de cantera preciosa y que actualmente la tienen en movimiento, ya nomás es un adorno. Bueno, el maestro Pedro Luna, cuando da pláticas de este tipo, dice que esa fuente, ojalá y la sigan conservando ahí, no vaya a llegar un presidente municipal y la vea fea. Esa fuente tiene la fecha ahí de 1882. Esa fuente tiene la fecha de 1882, que fue cuando, para esa época, 1882, se modernizó el suministro de agua a Jalisco. El trabajo lo hizo, esa obra la hizo un habitante, una familia de Tepic que tenía muchos vínculos con Jalisco, la familia Menchaca. Pero curiosamente, por favor, también fíjense en esa fuente y trepada en el centro de la fuente está una pileta como de piedra labrada, que por mucho tiempo yo escuché decir y me daba risa. Ahora digo, no, qué bueno que se siguen conservando leyendas de esas, aunque a veces no nos digan mucho. Mucha gente de Jalisco decía que en esa pileta, como de medio metro, quizás poquito más de medio metro de diámetro, etcétera, y de profundidad como un medio metro, dice, ahí en esa pila, dice, se bañaba la Malinche, que vivió por aquí, que sabe qué. Decían, bueno, y en una ocasión ya me dijeron, y nos dijeron en la cofradía precisamente, un habitante de Jalisco, que es Toño Ocampo, nos dijo que esa pila, o esas pilas, porque esa es como una muestra, eran pilas como cajas de registro, de donde cuando venía el agua ahí, desembocaba en esa pileta y luego tenía 3 salidas para irse a otras direcciones, como un registro de agua, como un redistribuidor de la corriente. Y yo digo, qué bueno, que se conserve ahí ese monumento a un esfuerzo que han hecho los habitantes de Jalisco por tener el agua. Otro lugar que le preocupaba mucho a Julio Pérez González en esta cuestión de estos entornos ambientales de montaña, de bosque, etcétera, era Jala. Dice él que lo que estaba también sucediendo en Jala era muy similar a lo que estaba sucediendo en Jalisco. Jalisco se avienta sobre su bosque, pues, para hacer una explotación, con muy poco cuidado, con muy poca reflexión, etcétera. O a lo mejor sí había una reflexión, pero más en términos de signos de pesos. Y en Jala sucedió lo mismo. Jala, por su cercanía con el bosque, junto con Jomulco, para la meseta de Juanacatlán, para ese bosque que está entre Jala y Tequepexpan, que es
Bueno, creo que tuvimos ahí una interrupción con el internet del maestro Pedro o el mío. Que es un potencial, se está modificando, etc. Y entonces, oye, me decía que es inestable mi cuestión de internet. O a lo mejor nadie me está escuchando y yo... Hace un ratito se congeló cuando empezó a hablar sobre la explotación que estaban haciendo del bosque en la meseta de Juanacatlán. Ahí se quedó hasta ahorita. Pero ya volvió. Pero antes... Sí, todo lo de antes estuvo bien, maestro. Nada más era que Jala era de mucho interés para el maestro Julio Pérez González, hablando sobre el inventario de recursos, la explotación en deforestación con Jala, Jomulco y la meseta, y ya en la meseta ahí se interrumpió un poco la conversación. Y entonces, gracias, y Julio Pérez González dice, y volvemos al problema, a medida que entra en crisis estos entornos de estos centros urbanos, pues dice, vamos, régimen de lluvias irregulares, clima y sobre todo cuestiones de suministro de agua. Y también él decía que se tuviera mucho cuidado porque dice, por donde pasa el ferrocarril, dice, se viene también la gran avalancha destructiva, porque esos bosques por donde va pasando el ferrocarril en lo inmediato se convierten en proveedores de durmientes y de otros usos, hasta para campamentos y todo eso, que está requiriendo las empresas ferroviarias. Se preocupó mucho por Jala, don Julio Pérez González, y entonces yo también me preocupé un poco por qué ondas con Jala. ¿Qué ondas con Jala? Y me puse a revisar así un poco materiales antiguos de la época de los padres franciscanos, los informes que hacían, y prácticamente, bueno, nomás, ¿saben qué? Lo mismo sucede para Jalisco. También, Jalisco es el pueblo que tiene, es la localidad que tiene el mejor clima del mundo. Bueno, aquí cerca de Tepic, el mundo chiquito. El mejor clima. Es más, los habitantes de Tepic han tenido a Jalisco como su lugar de convalecencia cuando la gente está enferma. Por ese clima que tiene, un clima muy favorable. Dice, el único problema que tiene Jalisco para ser una población así más fregona es que tuviera agua, pero dice, ese es un problema. Y con Jala también, dice, el problema presente en Jala es la cuestión del agua. Entonces yo me puse a ver un poco qué estaba pasando con Jala. A partir de que en la universidad, porque hace un momento Pau cuando cuando hacía referencia a una parte curricular, decía que yo trabajo en la universidad y es cierto. Y en la universidad he participado en algunos proyectos y en uno de ellos que coordinaba el doctor Irán Bojorquez, a mí se me encomendó por parte de la coordinación general del proyecto que yo trabajara estos temas. Por ejemplo, cambio climático, qué ondas con las lluvias y las epidemias y todo eso. Y hice un inventario así fichero para ver qué estaba pasando a través de la historia. Entonces, cuando llego a Jala, lo mismo. El pueblo de Jala tenía disponibilidad de agua porque el convento franciscano, los padres franciscanos, desde un lugar conocido actualmente como Jala la Vieja, a 2
algo así como a 4 kilómetros de distancia, desde allá traer el agua por canoas y en el centro de la población, enfrente del antiguo convento, hacer una fuente para que ahí la gente fuera por cántaros y todo eso y se surtiera. Y los conflictos que había entre la población originaria y la población hispana por disponer del agua de la fuente y se peleaban las mujeres ahí, todo eso, en fin. Maestro, ¿y esta agua de dónde la traían los hermanos franciscanos? De este lugar conocido actualmente, en dirección a este lugar conocido actualmente como Jala la Vieja. Oh, de ahí. Sí, de ahí. Y entonces, bueno, digámoslo así muy rápidamente, digámoslo muy rápidamente. La iglesia, desde la época del convento franciscano, estuvo muy preocupada por resolver este problema. Cuando desaparece el convento franciscano y surge la parroquia de Jala, están preocupados por resolver ese problema. Y por favor, las gentes que estén, que escuchen esta plática después o lo que sea, por favor, cuando vayan a Jala, deténganse un minuto y vayan al atrio del templo de la Basílica Lateranense y está un monumento ahí dedicado al padre José María Salazar. Y en ese busto, en ese monumento, en una forma de busto, hay una placa que dice que Jala le erige ese monumento a ese sacerdote porque hizo muchas cosas para la población. Pero una de las más importantes fue la restauración o terminación del acueducto para dotar a agua de Jala. Y parte del agua que llegaba a Jala por ese acueducto terminaba en una fuente del centro de la población y otra parte en otra fuente que está afuera del panteón de la localidad. Hay una infraestructura de depósito de agua, la tienen muy bien conservada, ya nada más como monumento, no la usan, pero ahí está todavía. Bueno, después dijimos, bueno, y ese acueducto que concluyó el padre José María Salazar por 1890 aproximadamente, ese acueducto, ¿cómo está? ¿En qué condiciones está? Bueno, lo vamos a ver en unos minutos más, etc. ¿Cómo estaba ese acueducto? Que el padre de ahí, el padre José María, se preocupó por restaurar. Y en todo esto, don Julio Pérez González no se preocupa por Tepic. Se está preocupando mucho por Jala, se está preocupando mucho por Jalisco. Ojo, con mi plática le dije a Pao que iba a ser nada más sobre el altiplano, pero la costa tenía una bronconona de suministro de agua. Imagínense el puerto de San Blas, encaramado como nido de águila en un montículo. Pues hasta allá tenían que llevar agua a través de canoas también, desde los manantiales de la Tobara. Hasta allá, a través de canoas, hasta allá tenían que llevar el agua. Era una joda, era una joda. En fin, la costa también tuvo muchas dificultades en el suministro de agua. Pero en Tepic, ¿qué pasó? En Tepic, ¿qué pasó con esta cuestión del agua? Por mucho tiempo, durante la dominación española y los primeros años del México independiente, había un suministro regular de agua de los manantiales de Acayapan. Inclusive había una tradición de que en carretas subían cántaros de agua para andar distribuyendo por las casas,
y las familias dejaban el cántaro que ya estaba desocupado y agarraban otros, etcétera, como era lo del agua en los camiones. El suministro de Acayama. También se acostumbraba mucho a hacer pozos en las casas, en los corrales de la casa, para que allí hubiera agua para la jardinería, para usos domésticos, pero la de Acayapan era para tomarse. Acuérdense, por favor, de un poema de Amado Nervo, donde habla de que en el patio de su casa había una noria, y en la noria había una tortuga o algo así. Bueno, en fin, Amado Nervo recreó en su bella poesía, en su obra literaria, esta realidad. Después, ya cuando avanza el siglo XIX, se lleva agua del Cerro de San Juan para que hubiera una fuente pública en lo que ahora es la plaza principal, frente al Palacio Municipal. Se llamaba la Fuente de los Delfines, y desde un lugar, mucha atención, desde un lugar que está entre Jacarandas y Libramiento, calle Jacarandas y Libramiento, el Libramiento es la carretera México-Nogales. Bueno, ahí en esa zona, en ese cruce, y de ahí unos 50 metros en dirección a la montaña, en dirección al Cerro de San Juan, estaban unos importantes manantiales, y esa fuente de los delfines se surtía de agua desde allá, con un esfuerzo bárbaro, porque estamos por 1820 en adelante, y era tubos de barro. Por lo tanto, a veces se quebraban y todo eso, y había muchas dificultades. Tepic empezó a abastecerse de agua desde allá. Entonces, suministro de agua de estos manantiales del Cerro de San Juan, suministro de agua, no tiene más, no tiene más. Todo va bien, pero se empieza a presentar un problema de que en los corrales de las casas, en los patios o corrales de las casas donde estaban estas norias, cuando menos acordaban, por esta cuestión de comunicaciones de manto freático, se estaban contaminando el agua de esas norias, de esos pozos, con las cuestiones de los baños, de los WC. Se estaban como contaminando, se estaban ahí revolviendo esa cuestión de aguas negras, y entonces el municipio y la gente bien de la ciudad de Tepic empiezan a preocuparse porque exista un nuevo suministro de agua, pero que ya en la medida de lo posible exista agua en los domicilios, y que también ya no únicamente exista una sola fuente en la plaza principal, como se da con la fuente de los delfines, y en los libros antiguos por ahí han salido imágenes de esa famosa fuente de los delfines. No, ahora hay que hacer un suministro de agua que permita que haya agua en las casas y que existan más hidrantes públicos. Y entonces, a principios del siglo XX, por 1901 en adelante,
existió el gran proyecto de tener un nuevo suministro de agua para la ciudad de Tepic a partir de una nueva infraestructura y haciendo uso de unos manantiales que se conocían como los manantiales del ayuntamiento, que están hacia atrás del Templo de la Cruz, en el Parque de la Morelos. En el Parque de la Morelos, ahí estaban esos manantiales, y entonces de ahí se acopia el agua de diversos manantiales, y a esos manantiales se les juntaba el agua del arroyo del Sabino, que ahora es el canal del Sabino que pasa por Ciudad del Valle. Se les junta el agua, y entonces se hizo un enorme cajón de agua, y con una tubería de 12 pulgadas o más, llevarla a la ciudad de Tepic. Llevarla a la ciudad de Tepic desde ahí. Y a esa colonia actualmente se le conoce como la Caja del Agua, y todavía está esa infraestructura rodeada de unos arbolitos muy pinchurrientos que ya no quería decir de esto, pero que si en un momento dado a un próximo alcalde no le gusta mucho porque esté fea, porque se juntan ahí chicos malos, la tumbe para hacer ahí un multifamiliar, ¿no? Pero urge, como por ejemplo a eso, ponerles una plaquita y que diga, esto se construyó por 1901 y fue cuando Tepic tuvo por primera vez agua, porque había estos manantiales, ahora ya no hay esos manantiales. Todo lo que eran los manantiales del ayuntamiento ahora es el parque el parque de la Colonia Morelos, que en la noche se pone un vendedor de hot dogs y de tortas por ahí. Esa es. Bueno, entonces se hace el proyecto, y quien lo saca adelante es un arquitecto empresario, se llamaba Porfirio Lomelí. Carlos Fenelón está muy metido en eso, y muchas personas, empresarios de la época, lo están sacando adelante. ¿Dónde se puso la principal fuente para acopiar el agua que iba a llegar desde la Caja del Agua? En donde ahora está la México y la Bravo, enfrente de la Posada Brandes. México y Bravo, México y de la Nervo sigue la Bravo. Ay, no. De la Lerdo, Nervo. Zaragoza. Zaragoza. En esa zona estaba esa fuente. Porque la México topaba con la Bravo. Y apenas la ciudad de Tepic y los habitantes están disfrutando de esa fuente. Ahí llegaban arrieros, porque era una fuente pública, con su arbotante. Se llama arbotante, es el chorro de agua que está saliendo, etc. En fin. Oye, y ándale que para 1906 van a hacer un monumento a Benito Juárez, y la tumban para hacer ahí el monumento. Que después ese monumento se lo van a llevar a la calle Juárez y Guadalajara, lo que ahora es Independencia, Guadalajara, por ahí. Se lo van a llevar. Bueno, tumban esa fuente, y así va a terminar, así va a avanzar el siglo XX, Tepic con muchos problemas de suministro de agua. Y el gran empuje que va a tener el avance en la solución del problema va a ser en la época de Gilberto Flores Muñoz, que se hace un depósito de agua, ya con otra infraestructura, con otras tecnologías, y que ahí está como sitio arqueológico muy bonito. Por favor, cuando vayan al Hospital de la Loma, ojalá que no sea para ver enfermos o a llevar enfermos, sino que vayan a lavar su carro, porque hay unos zules ahí muy grandes donde la gente lleva sus carros a lavar.
donde los habitantes de Tepic llevan sus carros ahí a lavar, allí está lo que era una moderna, lo que fue una moderna caja de agua, con una placa de cuándo se hizo esa caja de agua, y luego un asta de bandera, que cuando se inaugura, esa asta de bandera se la está tragando el crecimiento de esos árboles grandísimos que están ahí de hules, donde los gentes tienen un trabajito ahí muy bonito de el aseo de los carros, ¿no? Me gusta mucho. Pero también así como decirles a ellos, ¿saben qué? Hay que cuidar el lugar por todo ese pasado que tiene. Bueno, fue con Gilberto Flores Muñoz. ¿Y saben qué? Y si me regreso a Jalisco, es para decir que fue también con Gilberto Flores Muñoz como se resolvió finalmente el problema de Jalisco, en un periodo de auge, en un periodo de modernización, que Ray, que por aquí lo tenemos, él sabe muy bien también de ese periodo, de Gilberto Flores Muñoz. Sí, el que tumbó los estadios, el que hizo los estadios, no, otro los tumbó, el que hizo los estadios, el que tumbó la Avenida México, sí, hacen barbaridades, y dentro de esas barbaridades hacen también cosas muy importantes de modernización de la vida social y todo eso, ¿no? En Jala creo que también fue en esa época, si no antes, un poquito después de con Gilberto Flores Muñoz, etcétera. Bueno, termino mi participación señalando lo siguiente. Fíjense que cada localidad tiene su propia historia de cómo ha resuelto esta cuestión de sus necesidades de suministro de agua. Y yo creo que vale la pena seguir dedicando más esfuerzos, sobre todo en términos de ver cómo a través del tiempo se ha resuelto ese problema. Lo veíamos en Compostela cuando una vez hicimos un recorrido por allá. Oye, llevar el agua acá desde Miravalles, llevar el y dice uno, oye, pero si Compostela está rodeado de un río, está rodeado de todo eso. Sí, ¿por qué hay toda una cuestión de salud pública o lo que sea, ¿por qué hay que recurrir el agua hasta tales o cuales manantiales? Entonces, recurrir a la historia, como en este caso, ayuda mucho, por una parte, porque meterse a la historia es muy bonito y a la gente que le encante, que pues órale, que lo disfrute. Pero también hay que ir a la historia ya como para decir, pues sí, esa historia que nos dice a nuestra problemática presente. Yo creo que esa es una cuestión así muy fundamental. Recurrir a la historia, sí, pero ¿para qué? Pues a ver, en este estudio de la historia, ¿qué enseñanzas podemos recabar para nuestro presente, que también está lleno de dificultades? Entonces, le pediríamos a Paola que nos pasara algunas imágenes y le vamos a dedicar unos 2 o 3 minutos para ya irnos a... ¿Ya los puede ver, maestro? ¿Cómo ¿Ya no? puede ver la primera? Ya. ¿Usted la ve? Sí. Ok, ¿quiere dar alguna...? Sí, muy rápido. Okay. Este es el acueducto en el cual participó el padre, este es el acueducto de Jala, en el cual participó el padre José María Salazar. Véanlo ustedes, es muy antiguo, ya no está en uso, pero es una preciosidad para hacer un recorrido ahí con él. ¿Pasamos? Ese es el monumento al padre Salazar, y abajo tiene esa placa donde está en el atrio del templo de Nuestra Señora de la Asunción, y abajo está esa placa. Dice José María Salazar, tu pueblo te recuerda por tu contribución
contribución En en la la construcción construcción, de la diferentes. basílica y del sanatorio, ¿O del y santuario? No, del sanatorio. santuario. Ajá, santuario. Eh, en la construcción del acueducto, etcétera. Ahí está, ahí está. Eh, mira, luego me dices cómo es esa técnica para amplificarlo. Es- ok, la que sigue. Y la basílica. He recordado muy bien este sacerdote ahí en Talar. Le dicen el padre humanista, un tipo muy trabajador, etcétera. Lo que les comentaba hace un momento, la fuente de Jalisco. Si se fijan, está eh, la parte café, arriba la parte negra, que es donde se bañaba la Malinche, y abajo está lo que era la antigua fuente de 1800, la parte azul, la parte redonda azul es lo que era la antigua fuente de 1880 y tantos. Ahí está la placa donde dice el año, y ahí está, como para que la gente la siga mirando. Y yo digo, sí, es un trofeo, eh, es un reconocimiento al esfuerzo, etcétera, ¿no? Un monumento al esfuerzo. Ahí está lo que les comentaba hace un momento para el caso de Tepic, la fuente de 1901, esa, ahí está. Y lo que se ve al fondo es la calle Bravo, ahí topaba en la calle Bravo. Y vean después cómo aquí está el monumento a Juárez y a un ladito está la Posada Brandes. Ahí está mejor. Ahí está la Posada Brandes, ahí está el monumento a Benito Juárez. Y si se fijan, ya no está la fuente. Eh, Era un monumento precioso, como para que se hubiera conservado ahí y hacer una glorieta pequeña, no sé, no sé, pero bueno, etcétera. Y dicen que, yo platico con mis amigos, con Ray, por ejemplo, que decíamos que cuando uno trae cabeza de martillo, a todo lo que ve le encuentra figura de clavo. Eh, y anda uno en estos cascos de Hacienda y anda viendo dónde hay infraestructura hidráulica. Este es el casco, el resto del casco de Hacienda de Mojarras. Si gustas, pasamos a lo que sigue. Y esos arcos que se ven al fondo, esos arcos blancos que se ven al fondo, en la parte superior llevan un acueducto. Y de ese acueducto, vean ustedes cómo se desprende un canalito por el patio central de lo que era la antigua hacienda, por la parte central. Una caja de registro, ahí está la caja de registro que Paola les está enseñando. Bueno, de ahí de esa caja de registro se iba un cañito para la cocina. De ahí se iba otro caño cubierto con esas losas para la capilla de Mojarras. Y por acá, por el lado derecho, por mi lado derecho, se iba otra distribución de agua para otros lugares. Bueno, es decir, en los antiguos localidades, sobre todo cascos de hacienda, que era de la gente rica, pues tenían agua de consumo, agua de consumo humano, bien, hasta por la cocina. Por ahí pasaba un pequeño canalito de donde podían estar tomando agua, etcétera, ¿no? Continuamos. Esto es en San Luis de Losada. Vean ustedes cómo se tuvo que hacer
no se hizo una fuente, ahí se hizo una noria, un pozo, y es para que todo el mundo fuera ahí a surtirse de agua. Con una cubetita y con un mecate sacaban el agua, pero vean ustedes cómo tiene hasta una protección ahí para que no le cayera más tierra o lo que sea. Eso es arqueología de lo que estamos hablando. Es como de 1890 por ahí. Vean ustedes hasta la forma de construir y nos remite a esos años. San Luis de Lozada. Ajá. 1947, cuando se llevó el agua desde Miravalles, desde los cerros de Miravalles hasta Compostela. Por 1947, creo que está de gobernador Gilberto Flores Muñoz, y si él andaba organizando, promoviendo el suministro de agua para diferentes localidades, no podía quedarse fuera de ese programa la tierra que le vio nacer, que es Compostela. Ahí está esa placa. Fuimos en una ocasión varios amigos de la cofradía y otras amistades a ver ese lugar. Pasamos. Andando en el trabajo de campo se encuentra uno con estas placas que tienen fechas y que tienen acontecimientos. Pasamos. Mora, aquí cerquita de Tepic, un casco de hacienda, un pueblito, pasaba la acequia que llevaba agua para las necesidades de la hacienda, pero que también la población local de ahí tomaba el agua para su consumo doméstico. Pasamos. Ok. Hace un momento les decía que los primeros suministros de agua para la ciudad de Tepic estuvieron en el Cerro de San Juan por Jacarandas y Libramiento, el periférico. Eso es lo que queda vean ustedes los ladrillones que tienen. Eso es lo que queda de los antiguos infraestructura hidráulica para dar suministro a la fuente de los delfines. Eso es lo que queda. Y ahí está. Y no está, se fijan, hay casas ahí, pero yo quisiera que ahí se le pusiera una placa para que la gente tuviera cuidado con él. En fin, continuamos. Y curiosamente, de donde estaban los manantiales para llevar el agua a ese depósito, tenía que pasar por unos acueductos que eran sostenidos por estos basamentos de ladrillo. Si se fijan, el que está ahí soy yo. Ahí estoy volteando hacia la parte superior para que vean la dimensión de esos. Ahí va. Para que vean la dimensión de esa infraestructura que servía de base para sostener los canales. ¿Ok? Volvemos otra vez a Mora. Ahí está el viejo canal. Es muy bonito recorrer a pie esos lugares. Seguimos. Un detalle también, quien tiene una historia muy interesante sobre cuestiones de enfrentar los problemas de suministro de agua, es un pueblo cerca de Jala y cerca de Santa María del Oro que se llama Tequepexpan. Bueno, este es los restos del acueducto que queda en Tequepexpan, y traían el agua de por allá de un cerro lleno de pinos, etcétera, como a 3 kilómetros de distancia o más. Con arquerías y en parte, les decía hace un momento del agua de Miravalles para Compostela. Ahí está la tubería, miren. Ese es ya más contemporáneo. Ajá.
Mira, ese es cuando fuimos un grupo de amigos de Compostela y de Tepic, etcétera, que fuimos a ver la historia de los suministros de agua para la ciudad de Compostela. Rodolfo, que por ahí lo tenemos, él era quien nos acompañó como guía. Rolando, que es un gran conocedor también del paisaje, Nayarita, el papá de Rodolfo, eh, etcétera, ¿no? Pau, allá, y luego nuestra amiga de Compostela, etcétera. Fue muy bueno este recorrido. Y yo pienso que el acueducto más antiguo para llevar suministro de vital líquido a alguna localidad es este que vemos ahí. Ya ni el poblado existe, que se llamaba El Ingenio. El Ingenio. Entonces el agua se tomaba de un río conocido con el nombre del Ingenio y me da la impresión de que ese poblado desapareció con esta cuestión de las epidemias. Me da la impresión. Voy a seguir investigando el tema, pero ese yo creo de los acueductos más antiguos. Ahí están los amigos de la cofradía con un guía que nos llevó a conocer este lugar de Fer, Pau, Alba, etcétera, ¿no? Muy bien, continuamos. Y no, también los acueductos, es que en torno a los canalitos, en torno a las acequias, se desarrolla todo un pequeños ecosistemas, pequeños espacios así de humedales, que son muy bonitos. Esto también es rumbo a la labor San Lionel. Aquí estamos también aquí en la labor San Lionel. Ahí está un acueducto antiguo que se encargaba de llevar el agua a la labor para la hacienda, pero por supuesto que la gente, la demás gente, los trabajadores de la hacienda también de ahí tomaban agua, pues, por supuesto. Continuamos. Lo mismo, es parte de un viejo acueducto como de 1880 y tantos. Ajá. Otra vez Tequepexpan. Lo puse aquí, Dávalos. Ok. Eh, este, el acueducto de Mora a Puga, que es una de las obras hidráulicas más importantes. Llevaba el agua para Puga, para el ingenio azucarero, pero hasta la fecha de ahí, por donde va pasando la gente de ahí, es agua limpia, no es del río, no está conectado al río Mololó, pues de ahí la gente toma agua para sus necesidades básicas. ¿Seguimos? Esa era la última, maestro. ¿Y era la última? Apenas que estaba agarrando viada. Pues yo voy a decirles que gracias a Alexis, a Fátima, a Ángel Memo, a Ray, que por aquí está también, a Alba, que nos ha estado acompañando, etcétera. Fátima, hermana de nuestro amigo Rodolfo, gusto en saludarlos. Es la mejor plática que he dado sobre estos temas. Ray, mira qué bien, te mando un grande abrazo. Y me pesa mucho que a lo mejor por ahí se hayan presentado interferencias en el internet. Luego Pau me debe un vino tinto para que lubrique otra vez mi garganta. Muchas gracias, Pau.
Gracias, No, hombre, gracias. gracias a usted, maestro. Y ahorita, para entrar a las preguntas y comentarios, Raimundo va a tener una intervención. Bueno, yo principalmente mandarle un fuerte abrazo al maestro Pedro Luna. Me da mucho gusto oírlo exponer uno de sus temas favoritos, que es el suministro de agua. He tenido la fortuna de recorrer algunas obras de infraestructura hidráulica con él, y creo que de mi parte, he aprendido muchísimo acerca de estos esfuerzos, como él lo menciona, de llevar agua de un lugar a otro. Quisiera solamente comentar el informe que hace Fernando Gómez Virgen. Oh, claro. ¿Recuerdas, maestro, de aquel proyecto Sí. que Domingo Aguirre y Sí. a partir del ayuntamiento presenta para ser evaluado, y Gómez Virgen hace un análisis súper minucioso de lo que existía en Tepic, y que nos arroja mucha luz a cómo es que estaba Tepic suministrándose de agua, desde lo que bien dices, los famosos manantiales municipales, los veneros de Acayapan, el Sacristán, ¿no? Y a mí me parece un documento muy valioso, y que ahora mencionaste parte de todo este gran esfuerzo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Aquí en Tepic. Y pues bueno, yo disfruté mucho tu plática. Debo confesar que entré un poquito tarde, pero voy a ver permanencia voluntaria, así es de que no me lo voy a perder. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto Sí, verte. oye, gracias, Ray. Fíjate que está lo de Gómez Virgen, pero oye, hay también los notarios públicos, porque los diferentes proyectos que hubo para dar suministro de agua a Tepic, para administrar, eran empresarios. La Casa de Aguirre hizo un proyecto, ¿no? Y se fue ante notario, y son como unas 18 páginas amarillentas ahí que te hablan de ese proyecto, cómo se iba a hacer, cuánto iba a costar. Por ejemplo, bueno, una cosa, eh, recomendación, métanse al muro de Javier Berecochea, y él escribió un artículo en extenso sobre la experiencia de Porfirio Lomelí, que Raimundo se lo topa con mucha frecuencia a ese ingeniero, Sí. porque es uno de los transformadores del Tepic porfiriano, ¿no? Porfirio Lomelí, claro, con mi pariente Luna, el Gabo, pero escribe un artículo muy bonito sobre la fuente de ahí, le llamaban la fuente del cuartel, Sí, esa la que fuente. Lomelí, desde que se inauguró hasta que dijeron la vamos a tumbar porque aquí vamos a hacer el monumento a Juárez. ¿Y por qué pusieron a Juárez ahí? Lo pusieron, nomás faltó que lo pusieran enfrente de la catedral. La administración de gobierno de esa época, ¿no? Bueno, ahora van a poner un Juárez enfrente del Palacio de Gobierno, ¿no? En fin, gracias. Me parece, nada más para concluir, maestro, que también el maestro Javier Berecochea tiene otro artículo en Facebook que habla de cómo es que se construye este sistema hidráulico de la Laguna de Mora. Me parece que Oh, también está sí. ahí en el Facebook. Muy Bueno, interesante. yo, Y sobre todo también checar dato en tu libro, donde se dan estas discusiones entre Aguirre y los dueños de Jauja, en donde se hablan hasta de metros cúbicos que había que usar tomar cada quien del río de Tepic, que me pareció el fascinante conflicto, también. el Y conflicto, sacado de notarías públicas, sí. tu libro del río de Tepic, ¿no? Que, que a mí en lo personal también me gustó mucho ese trabajo.
Sí. Muchas gracias, maestro. Un fuerte abrazo. Saludos. Gracias. Muchas gracias a ambos. Maestro Pedro, al final sí alcanzamos a poder transmitir por Facebook. Resulta que la banda de internet de la ciudad de Tepic está en ultradelgada, si no es, no es para nada ancha y es primordialmente el conflicto para poder transmitir. Pero hace un rato logramos a una parte de su conferencia y hay una chica que se llama Gema Montserrat Tavares de la Escuela Superior de Ciencias Ambientales que le manda un gran saludo y gracias por la aportación que da para los temas históricos. Hace tiempo habíamos comentado con el maestro Pedro que era muy interesante ver esta visión histórica de todos estos aspectos que, por ejemplo, ahora estamos con todo este conflicto de cambio climático, la deforestación y que queremos reforestar, pero ya en el 1890 el sitio estaba deforestado. Entonces, da mucha tristeza darse cuenta de todos estos cambios tan dramáticos que ha tenido nuestra comarca, pero aún es más dramático que no seamos conscientes de ello. De que creamos que esto va a estar siempre o ha estado desde siempre. Entonces, estas interpretaciones de nuestro pasado hacia este futuro son lo más importante. No, está Fátima por ahí para... Fátima, ¿estás? Deje de... Sí, aquí estoy. Sí, aquí anda. Alexis, para tomarnos una foto, porque sí, luego no me creyendo en estas actividades culturales, piensan que estoy en la casa nomás rascándome el ombligo. Ay, maestro. Ahorita les voy a pedir que abran sus cámaras. Bueno, quien esté de manera vestido o no sé. Recuerden que nos puede censurar, para tomar una foto grupal y poderla compartir para el maestro Pedro. Si estás por ahí, da la cara. Ángel. A ver, no sé si es Areli o es Meno, pero alguno de los dos, para que pueda mostrarse un poquito y que podamos darle no solamente el agradecimiento al maestro Pedro por toda su paciencia, sino por también estarnos compartiendo todo esto. Alba, ¿quieres hacer algún comentario para el maestro Pedro? Déjate, abro tu micrófono. Ok. No. Ya. Ya, bueno, pues nada más, pues como siempre, un placer escucharlo, ¿sí? Abrevar a propósito de temas de agua, abrevar de su conocimiento y bueno, pues esperamos que en fechas próximas poder tener alguna otra salida de las que nos tiene acostumbrados y para pues que incrementar su acervo fotográfico para próximas exposiciones, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Fátima, bueno, gusto saludarte. Y aquí anda Fátima, y bueno, aparte del agradecimiento, decirles que esta transmisión va a ser, cuando terminemos la vamos a convertir para poderla publicar en las páginas y tener ahí nuestra transmisión. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, maestro Pedro, Raimundo, Alba, Fátima, Alexis, Meno, Areli, todos los que entraron a nuestra plataforma. Vamos a estarnos comunicando, tenemos todavía unas charlas pendientes para este mes y vamos a estar ahí dándole seguimiento. Muchísimas gracias. Sí, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Alba. Muchas gracias, saludos a todos. Bye.